buenos días, estimados colegas de la programación. Espero que todos se encuentren excelente. Nos presento, somos Junior Tech Troopers, grupo conformado por 8 integrantes. Estamos aquí presentes para mostrarles nuestro proyecto, el cual se basa en un sistema de estadía y que lo apodamos Trooper Stay. El programa simula una plataforma en donde se pueden ofrecer alquileres o realizar reservaciones de hospedajes, similar al sitio web Trivago. Está construido con un sistema de login que le permite al usuario iniciar sesión o registrarse como locador o locatario. Cada opción tiene sus propias funcionalidades a las cuales se accede mediante el uso de diferentes menús que veremos a continuación. Además, cuenta con un filtro que se adecúa a las necesidades del usuario en cuanto a capacidad de personas. Finalizada esta pequeña introducción para adentrarlos en el lado oscuro, comenzaremos a mostrarles la funcionalidad de la página. Primeramente, este programa inicia mostrándonos por pantalla un menú para la selección de idiomas, los cuales son el español, inglés y Yoda Speak. Este último es un recuerdo para todos aquellos Padawan que se están iniciando en este maravilloso mundo, que para ser buenos Jedi, programadores, deben utilizar las buenas prácticas. El usuario deberá digitar la opción que desee, siendo la opción 1 español y 2 inglés. Dependiendo de la opción elegida, se mostrarán los siguientes menús en el idioma seleccionado. Esto se logra asignándole el valor del idioma elegido a la variable idioma, la cual está definida como carácter. Esta variable se utiliza en los condicionales de los siguientes menús, los cuales comparan si el valor guardado en la misma es igual a inglés o en el caso contrario español. Por ejemplo, vemos aquí la utilización del anteriormente descrito, donde vemos el condicional que compara dicha condición. En el caso de que el idioma sea igual a inglés, nos muestra el menú en inglés, y si no, si idioma es igual a español, nos muestra el menú en español. Una vez seleccionado el idioma en el menú anterior, pasamos al menú principal, el cual se denomina menú login, cual función principal es el hincapié para dar inicio a la distribución entre los menús que siguen. Primero, principalmente, este menú consta de 3 opciones principales, la cual va a ser ingresar, registrarse y salir, y una opción oculta, la cual es únicamente utilizada por los creadores. Si seleccionamos la opción 1, vamos a pasar a pedirle al usuario los datos registrados previamente. Si el usuario ingresa un dato que no corresponde, va a pedirle que por favor intente de nuevo, debido a que ese dato no corresponde con los almacenados ya en la matriz usuarios, la cual dicha matriz almacena todos los usuarios ya registrados previamente. Esta misma matriz se utiliza para validar los datos, es decir, que si nosotros ingresamos un usuario, si el usuario es correcto, va a aceptar el primer procedimiento y pasamos al que sigue, el cual va a ser la contraseña, que va a estar ligada al dato principal del usuario. Si la contraseña a la hora de ser ingresada se ingresa de forma incorrecta, el usuario va a tener 3 intentos restantes para poder realizar la corrección de la misma. Es decir, si el usuario se equivoca 2 veces, le quedará un último intento, siendo este el final para poder proseguir. Una vez que los datos son ingresados de forma correcta, se pasa a un proceso de carga y nos deriva al menú correspondiente. En caso que el usuario se haya registrado con un rol de locador, pasa al menú correspondiente de locador, y en caso contrario, si se ha registrado como locatario, pasa al menú correspondiente de locatario. En caso de no contar con una cuenta, tenemos como segunda opción a registrarse, para así poder generar un usuario que nos permite ingresar en el sistema siempre que se necesite. Al seleccionar registrarse, se mostrará un menú donde se solicita como primer dato un email. Una vez ingresado, el sistema valida si la dirección ya existe dentro de la base de datos. De ser así, al usuario se le pedirá ingresar un email nuevamente. Por el contrario, si el email ingresado es válido, se almacenará esa dirección en el sistema y se agregará un usuario en la misma, logrando avanzar al próximo menú. Tras introducir esa primera información, se solicitará como siguiente paso ingresar un usuario y contraseña. Ya ingresado un usuario, el sistema verificará si existe dentro de la base de datos. En caso de que el usuario sea válido, este se almacenará dentro del sistema y se procederá con la contraseña. En caso contrario, se pedirá ingresar con otro usuario distinto. Una vez se avance en el mismo menú, el usuario deberá ingresar una contraseña, que se almacenará en la información de usuarios.
Cada verificación es trabajada por un proceso de condicional sí. Dado el caso de que los datos comprobables de email y usuario coincidan con la información ya almacenada en la base de datos, estos se invalidan en caso de un registro, pues ya corresponden a una cuenta existente. Posteriormente, se le pedirá al usuario elegir su papel dentro del sistema, teniendo como opciones de escoger locador o locatario. La elección de estas opciones es factible gracias a una estructura llamada según, que verifica el valor almacenado en la variable aux asignado por el usuario. Esta selección de opciones está construida mediante un bucle a repetir, el cual termina cuando la variable aux adquiere el valor de 1 o 2, correspondientes a las opciones elegidas por el usuario. La elección de estas opciones es factible gracias a una estructura llamada según, que verifica el valor almacenado en la variable dato, asignado por el usuario. Esta selección de opciones está construida mediante un bucle a repetir, el cual termina cuando la variable dato adquiere el valor de 1 o 2, correspondientes a la elección del usuario. Al ingresar cualquiera de las dos opciones, se almacenará la elección en el sistema y habrá concluido la operación de registro. Se dará pie a un subproceso que muestra una pantalla de carga simulada. Una vez finalice, nos guiará al menú Login para que el usuario ingrese y proceda con las interacciones disponibles. Una vez que en el menú de login el usuario se registra con sus datos correspondientes a usuario y contraseña, pasamos a un proceso de carga, el cual nos deriva a un subproceso denominado menú de locador, el cual respectivamente está relacionado con los datos del rol correspondiente al dato del usuario seleccionado previamente. Dentro de este menú lo que vamos a tener son 4 opciones. La primera opción es registrar alojamientos, la segunda opción es ver alojamientos registrados, la tercera opción es eliminar alojamiento y la cuarta opción es salir. Tenemos que tener en cuenta que dentro de este menú arrastramos datos importantes del menú Login, los cuales van a ser un valor auxiliar, el cual va a corresponder al primer dato de la matriz usuario, el cual corresponde al dato del usuario principal, una matriz alojamiento y un dato el cual va a hacer referencia a la cantidad de inmuebles registrados. Primero y principalmente tenemos la opción 1, la cual va a ser registrar alojamientos. Dentro de esta opción nos va a derivar a 3 opciones nuevas, la cual va a ser habitaciones de hotel, cabaña, departamento o casa. Estas opciones que tenemos acá es para especificar qué tipo de alojamiento vamos a querer registrar. En este caso vamos a seleccionar habitación de hotel. Ahora nos dice, digite la cantidad de habitaciones a ingresar, el cual nos da una información que en este caso tenemos como máximo para ingresar 5. ¿Qué pasa si por ejemplo ponemos un valor mayor, ya sea un 8? Nos va a decir, lo siento, parece que ha ingresado incorrectamente el valor, por favor asegúrese de ingresar un número mayor o menor a 5. Inténtelo nuevamente, vamos a ingresar por ejemplo un 2. Nos va a decir que tenemos que ingresar 2 nuevos alojamientos. Dice el nombre del alojamiento. Por ejemplo, le vamos a poner habitación 22 con una capacidad de 2 personas y un precio por día, por noche de 150. La habitación 23 para 3 personas con un precio de 300 la noche. En esta opción número 2 nos permite hacer una visualización de los alojamientos previamente registrados. Como podemos ver en este caso tenemos la habitación número 22 y número 23. Para continuar nos dice presione una tecla para volver al menú. Presionamos una tecla, volvemos nuevamente al menú. Ahora, si queremos registrar más alojamientos, volvemos a seleccionar la opción 1, volvemos a seleccionar habitaciones de hotel y ahora nos dice que solo disponemos de 3 lugares correspondientes. Vamos a seleccionar esos 3 y vamos a llenar los espacios con nuevas habitaciones. Habitación 24 con una capacidad de 3, con un precio por día le vamos a poner 250. Una vez que terminamos de ingresar todos los datos, volvemos a presionar Enter y nos lleva nuevamente al menú de locador. Si volvemos a seleccionar la opción número 2, podemos hacer nuevamente una visualización de los alojamientos registrados. Bueno, empezamos de la parte del menú de locador, continuando con lo visto anteriormente por Franco. Bueno, acá nos solicita que elijamos la opción 3 o la 4, teniendo en cuenta que se nos puede haber cargado algún alojamiento de más o queramos dar de baja algún alojamiento de más.
nosotros seleccionamos la opción número 3. Una vez que le damos Enter, vamos a visualizar las habitaciones, en este caso de el hotel precargado anteriormente, donde acá podemos ver por el número seleccionado antes de la habitación cuál deseamos eliminar. En este caso se desea eliminar la habitación número 25, que viene dada por un número 4. Una vez que se inserta, te dice que se va a eliminar, se espera unos 5 segundos, se vuelve a cargar. Una vez que se visualiza que ya se ha eliminado esto, podemos ver que han quedado 4. ¿Cómo sucede esto? Bueno, para verlo acá más simple, en la parte del código, nosotros vamos a utilizar el subproceso llamado eliminación. Eliminar, donde tenemos definido como números enteros el número que viene siendo el número del alojamiento y los iteradores IJ. Nosotros terminamos usando unos ciclos para, donde en estos ciclos uno va a correr en I y en otro en J. ¿Para qué? Para darle un ordenamiento y llevar ese alojamiento en la última posición, donde una vez que hacemos ese corrimiento, terminamos dándole a cantidad de muebles, que es la cantidad de alojamientos que tenemos registrado, menos 1. Una vez que espera ahí, hace, para salir de esa parte, solamente hay que apretar una tecla. Ahora para volver al menú anterior, lo único que se necesita realizar es elegir la opción número 4. Una vez que se elige, te dice que la fuerza te envíe al menú principal. También tenemos que ingresar una tecla. Dentro del menú Login, ingresamos con una cuenta de usuario que corresponde al rol de locatario. Una vez que ingresamos, visualizamos el menú de locatario, en el cual se nos brinda 3 opciones. La opción 1, elegir alojamiento, la número 2, carrito, y la tercera, salir. Seleccionamos la opción 1 y nos solicitará la cantidad de personas a alojarse. Por ejemplo, ingresamos el valor 3 y nos mostrará los alojamientos cargados previamente en la matriz alojamiento que cumplan con la condición de que tengan capacidad igual o mayor a la ingresada. Visualizaremos los alojamientos coincidentes de forma ordenada, de acuerdo a lo solicitado. En este paso, definiremos el de preferencia. Por ejemplo, seleccionamos el alojamiento número 2 y damos Enter. Luego, nos dejará ingresar a la opción 2 del carrito. Luego que el locatario haya hecho su selección de alojamiento, el cliente tendrá la posibilidad de ingresar al menú carrito, en este caso la opción número 2, el cual el mismo está destinado para proveer la información de tarifas por día del alojamiento seleccionado por el cliente. Sí debemos aclarar que en caso de que el cliente en el paso anterior no haya seleccionado ningún alojamiento y él quiera ingresar a calcular un monto a pagar, el sistema nos indicará que no se ha hecho ninguna selección, indicando que primero debe elegir un alojamiento y hará esperar 2 segundos para realizar el primer paso. Por ejemplo, en este caso estamos en el menú locatorio. Si el cliente quisiera ingresar a carrito, el sistema nos indicará que primero debe elegir un alojamiento. Sería la opción número 1. Luego tendrá que ingresar la cantidad de personas a alojarse. Por ejemplo, podemos ingresar 3 personas a alojarse. Esperamos que cargue la barra y nos arrojará la cantidad de alojamientos para la cantidad de personas que se ingresó. En este caso nos indica 2 tipos de alojamiento. El alojamiento número 1 con una capacidad para 3 personas y un precio por noche de 200 pesos. Y el alojamiento número 2
con una capacidad para 5 personas con un precio por noche de 300 pesos. Nosotros, por ejemplo, vamos a ingresar la habitación número 1. Ingresamos, tocamos Enter y presionamos para continuar. Todo esto es posible gracias a un condicional sí que podemos visualizar en la fila 778 del pseudocódigo, donde va a comparar la variable elección siendo verdadero o falso. En caso de ser verdadero, el cliente podrá visualizar e interactuar con el sistema, donde le indicará al usuario que ingrese la cantidad de días que quiera alojarse. Esta información dada se va a almacenar en la variable cantidad de días para el posterior cálculo del precio. Lo podemos visualizar en la fila 861 del pseudocódigo. Todo esto es posible gracias a un condicional sí, el cual va a comparar la variable elección, siendo verdadero o falso. En caso de ser verdadero, el cliente podrá visualizar e interactuar con el sistema, donde le indicará al usuario que ingrese la cantidad de días que quiera alojarse. Esta información dada se va a almacenar en la variable cantidad de días, para el posterior cálculo del precio. Por el contrario, en caso de ser falso, el cliente deberá realizar los pasos dichos anteriormente. Bueno, una vez que el cliente haya realizado los pasos correspondientes, estará en condiciones de poder visualizar los precios del alojamiento. Este cálculo se va a adquirir convirtiendo a número la matriz llamada sugerencias, indicando la posición en la cual se encuentra el alojamiento seleccionado, donde después este número se multiplicará por la cantidad de días ingresado por el cliente, donde ya dijimos que esta información estará almacenada en la variable cantidad de días y el resultado de esta operación se almacenará en la variable total pago. Acá podemos ver en el menú locatario que ya el cliente podrá ingresar a la opción número 2 carrito. Entramos y el sistema le va a pedir que ingrese la cantidad de días que se quiere alojar. Podemos poner, por ejemplo, 3 días. Ingresamos y nos va a arrojar el precio final de la cantidad de días. En este caso son 600 pesos. Presionamos Enter para continuar. Luego que el cliente ya seleccionó el alojamiento, indicó la cantidad de días y el sistema le brindó la información del costo total, esperaremos un segundo y el sistema nos llevará a un menú de pago, donde podremos visualizar algunas opciones a elegir. Acá vemos el menú de pago y tenemos 4 opciones. Opción número 1, tarjeta de débito. Opción 2, tarjeta de crédito. Opción 3, transferencia. Opción 4, podemos volver al menú del locatario. Nuevamente, el usuario o cliente deberá seleccionar una opción y el valor suministrado se almacenará en la variable correspondiente. Según sea la opción elegida, se invocarán a diferentes subprocesos. Si se elige una opción que no existe, el sistema le indicará que la opción es inválida. En caso de que el cliente quiera abonar por tarjeta de débito, el sistema le pedirá que ingrese 16 dígitos. Esta información se almacenará en la variable llamada numT. Todo esto se logra a través de un ciclo repetir, donde se repetirá hasta que la longitud de la variable sea 16. En caso de no cumplir con el requerimiento, no se podrá avanzar. Acá podemos observar el menú. El cliente ingresará la opción número 1, tarjeta de débito. Esperamos a que cargue. Bueno, y el sistema va a pedir que el cliente ingrese los datos de la tarjeta. En este caso serían los 16 números de ella. Si nosotros, por ejemplo, ingresamos una cantidad menor a los 16, no nos permitirá avanzar. Sí o sí deben ser 16 números. Después nos va a pedir el código de seguridad. Normalmente son 3. Y nos va a arrojar el total a pagar. En este caso 600 pesos. Presionamos Enter. Y nos va a dar un cartel donde dice que esperemos que disfrute su estadía. Volvemos a tocar Enter. Y nos vuelve a redirigir al menú locatario. En caso de que el cliente seleccione la opción número 2, tarjeta de crédito, el sistema le va a pedir que ingrese 16 dígitos como en el caso anterior, cumpliendo la misma función. Luego que se ingresen los datos, el sistema le pedirá que ingrese la cantidad de cuotas. Ingresamos a la opción número 2, esperamos a que cargue. Y como dijimos, va a pedir que ingresemos los 16 dígitos de la tarjeta nuevamente.
luego el código de seguridad, y a comparación de que con la tarjeta de débito nos permitirá poder ingresar la cantidad de cuotas a pagar. Podemos poner, por ejemplo, 3 cuotas. Seleccionamos y nos dice que en 3 cuotas la tarifa será de 200 pesos. Presionamos Enter y nos vuelve a arrojar el cartel. Si el pago se efectúa por transferencia, el sistema le brindará al cliente un alias llamado trooper.shop y un CBU, el cual es generado mediante el subproceso llamado ALEA. Ingresamos a transferencia y el sistema nos indica el alias y el CBU. Nosotros aquí podremos realizar la transferencia de acuerdo al pago y el alojamiento que se haya seleccionado. Acá en el pseudocódigo podemos ver un subproceso el cual rellena una variable con números aleatorios mediante la función aleatorio posicionado en un ciclo para el cual se ejecuta hasta el número 21. Todo esto es para generar el CBU de 21 dígitos. Por último, tendremos la opción 0 que nos va a permitir volver al menú anterior, que es el del locatorio. Hemos llegado al final de este recorrido y daremos un cierre a esta aventura juntos. De más está decir que fue fundamental el trabajo en equipo donde cada uno aportó su conocimiento y predisposición. La división de tareas fue una labor fundamental, al igual que la aplicación de los conocimientos adquiridos hasta la fecha. Este proyecto fue pensado desde un principio partiendo desde la escalabilidad, es decir, hacerlo crecer a futuro aplicando nuevas tecnologías, pensado como un modelo de negocios. En cuanto a la construcción del mismo, aplicamos diferentes conceptos de la programación, partiendo desde las buenas prácticas. Utilizamos modularidad para dividir el proyecto en diferentes subprocesos y lograr una mejor compresión y funcionalidad del proyecto. Las variables descriptivas, los nombres de las variables que hacen referencia al tipo de dato y valor que manejan. Las estructuras secuenciales para el manejo de diferentes opciones y la funcionalidad de los menús vistos. Diferentes ciclos repetitivos, los cuales se utilizaron para recorrer matrices y diferentes menús. La aplicación de matrices para las bases de datos donde se guardan los usuarios y sus diferentes datos, como también los alojamientos y sus características. Utilizamos ordenamiento y búsquedas para traer los datos de los usuarios almacenados en las matrices. Aplicamos cadenas de caracteres para los diferentes valores y creamos funciones y procedimientos y las invocamos en diferentes opciones de los menús. En el transcurso de la elaboración del código, realizamos diferentes versiones en las cuales fuimos puliendo detalles y funcionalidades. Todo esto por una mejor experiencia del usuario al momento de utilizar la app. Por ejemplo, en los menús donde se ingresan datos numéricos, se corrigió que si el usuario ingresa una letra, lo devuelve al menú, indicándole que el dato es incorrecto, para que luego ingrese el dato correspondiente. Para esto se le agregó un subproceso llamado error, el cual indica al usuario lo anteriormente descrito. Además, agregamos un comando especial, 1138, que los entendidos sabrán de qué hablamos, en el cual nos permite a nosotros los programadores del código visualizar los usuarios locadores ya creados en la base de datos. Utilizamos el control de versiones Git para llevar un control del código y sus diferentes versiones. La última versión es la 10.3. Agradecemos a todos los que llegaron hasta acá y nos vemos en la próxima aventura. Y como dijo mi amigo Yoda, programar puedes, estudiar debes. Hasta la próxima.